Hola amantes del terror, aquí otro día de martes con media hora de terror. Pónganse sus audífonos, apaguen las luces y disfruten. Por siempre mi amor. A 2 días de la muerte de Olivia, Germán apenas había reunido el valor para leer su carta. Era algo extraño que ella la hubiese escrito, tal y como si presintiera que la muerte estaba cerca, probablemente eso aterraba un poco al muchacho. Temía lo que aquellas palabras le revelaran, pero aún así, por fin pudo abrirla para leerla. Las primeras líneas le devolvieron la tranquilidad, ella solo evidenciaba el gran amor que le tenía. Trataba de recordarle el día que se conocieron, todo lo que hicieron juntos, incluso las peleas. Mencionaba lo mucho que le gustaba observarlo mientras dormía, abrazarlo cuando tenía pesadillas, despertar a su lado las mañanas después de acurrucarse en él toda la noche. Un par de lágrimas rodaron por la mejilla de Germán, sin duda extrañaría su cercanía, le sería muy difícil sobreponerse a su ausencia pero nuevamente le tranquilizó leer el último párrafo, en el cual se lanzaba una promesa. Ella juraba que no lo abandonaría jamás, que no le permitiría sentirse solo, que seguiría abrazándolo a pesar de todo y... Después de eso solo venía una amorosa firma, pero Germán ya no podía ni siquiera sujetar la hoja entre sus manos, lo único que quería era tirarse en su cama y dormir hasta que el dolor pasara. Sin embargo no podía conciliar el sueño, daba vueltas y vueltas, y aunque sus ojos se cerraban, su mente no se apaga, pensaba en ella, la extrañaba, en cierto momento alcanzó a percibir su perfume, mezclado con el olor a podredumbre. Callando su llanto escuchó en la habitación una tenue respiración, y allá en el rincón más oscuro, algo se movía, apuntó la lámpara hacia el rincón, y ahí estaba Olivia. Se había escapado de su tumba y las garras de la muerte, solo con la intención de cumplir la promesa a su amado y estar con él eternamente. Conexión equivocada. Gustavo era lo que puede considerarse como un muchacho autodidacta, ya que aunque no había recibido la correcta instrucción académica, buscaba siempre la manera de aprender lo más posible utilizando las herramientas que tenía a su alcance. Por ejemplo, gracias a que uno de sus vecinos trabajaba como maestro en una escuela primaria, aprendió a leer y escribir a los 5 años de edad. Después ya durante su adolescencia logró terminar su educación básica. Poco después encontró trabajo en un supermercado y obtuvo el dinero suficiente para inscribirse en una preparatoria abierta. Su mayor deseo era el de convertirse en un profesionista para poder salir adelante. Sin embargo, las cosas se le fueron complicando, pues su padre enfermó gravemente y tuvo que invertir gran parte de sus ahorros en gastos hospitalarios. Con el poco dinero que le quedaba, compró una computadora usada, pues le gustaba escribir en sus ratos libres cuentos y leyendas de terror. Uno de esos días en los que buscaba una idea para inspirarse y así crear una nueva historia, se encontró con un anuncio que decía: diplomados en línea gratis. No lo puedo creer. Esto debe ser una broma, pensó. No obstante, la curiosidad lo indujo a que diera clic en el enlace. Este lo trasladó a una página en la que aparecía un formulario de inscripción. Rápidamente llenó los datos que se ocupaban y esperó a recibir una respuesta. A la semana, en el buzón de su correo electrónico encontró lo que había estado buscando. La carta que le habían enviado a Gustavo decía que su solicitud había sido aceptada y que el diplomado comenzaría a principios del mes siguiente. Una de las cosas que más le sorprendió al muchacho fue que no le pidieran ningún tipo de material, ya que el 100% de las prácticas que se desarrollarían, serían resueltas directamente en un software interno de la institución. Las semanas se convirtieron en meses y poco a poco Gustavo fue adquiriendo más y más conocimiento sobre uno de los diplomados en línea que había escogido. Cuando se cumplieron exactamente 9 meses de iniciado el curso, recibió un mensaje en el que se le indicaba que tendría que acudir a la capital para que le fuera entregado su certificado. Al calce de la misiva venía un teléfono y una dirección. Al día siguiente habló con su jefe y le pidió un adelanto de su sueldo para poder pagar el boleto de autobús. En el momento en que bajó del camión, un escalofrío recorrió su cuerpo, mas él ignoró esa funesta señal pensando que seguramente se trataría del inicio de un catarro. Caminó hasta llegar al sitio indicado. El edificio era muy alto con las paredes pintadas de gris. En la puerta principal se podían ver algunos trozos tirados en el suelo de lo que parecía ser un antiguo logotipo. Ingresó a las instalaciones con un poco de miedo y más o menos a la mitad del pasillo principal pudo escuchar un grito de terror sumamente fuerte. Volteó hacia atrás y no vio nada. No obstante, en el momento en que giró la cabeza hacia el frente pudo observar a un ente extraño de nariz puntiaguda y garras en vez de manos quien de un zarpazo le arrancó el rostro.
Posteriormente el mismo ser le enterró uno de sus dedos en el cerebro y esperó a que Gustavo se desangrara. Después del incidente, la policía cibernética quitó los anuncios y el edificio fue demolido. Sin embargo, hay quien dice que el aviso de diplomados en línea gratis continúa apareciendo de vez en cuando. El perro del infierno. Era habitual escuchar ladridos y aullidos venir del parque a diario. Muchos vecinos solían reunirse por las tardes, algunos jugaban con sus hijos y otros hacían ejercicio, y los perros observaban tranquilamente sentados bajo los árboles a que todos se marcharan para ver qué clase de manjares habían dejado atrás. Había quienes esperaban que el sol se metiera por completo para salir a correr, y se sentían muy bien al estar acompañados por un grupo de fieles guardianes que iban tras ellos, también ejercitándose. Pero esa noche, los corredores estaban completamente solos, el silencio era total, a donde sea que se mirara, no había ningún perro. De pronto el silencio se vio interrumpido por desesperados ladridos, y en un momento eran ya chillidos, los arbustos se movían, y se hizo de nuevo el silencio. Las personas en el parque se impresionaron un poco con aquellos ruidos, la mayoría de ellos se detuvieron y observaban de un lado a otro, pero no aparecía ninguno de los perros. Cuando reanudaron su marcha, una agitada respiración invadía todo el parque, se escuchaba por todos lados, acompañada de un leve gruñido, y fue entonces que lo vieron salir de entre los arbustos, con el hocico lleno de sangre, caminaba lentamente, y cada lámpara a su paso se iba apagando y sus pisadas dejaban una marca ardiente en el suelo, y una densa niebla venía detrás de él, un enorme perro negro, de más de 1,5 metros, no importa que tan buenos hubiesen sido corriendo todas aquellas personas, en ese momento estaban completamente paralizados. El perro se metió entre ellos, les olía todo el cuerpo, salivando y, cuando todos se sentían perdidos, un chiflido lo llamó hasta su amo, solo se vio salir de entre la niebla una enorme mano cubierta de fuego, que dejó el ambiente impregnado de azufre. Al día siguiente eran menos los perros que se presentaron al banquete diario, y cuando sus ladridos no se escuchan, los vecinos del lugar saben que no deben poner un pie en el parque, porque esa noche le toca su paseo al perro del infierno. Un loco anda suelto. Mientras tomaba un baño antes de dormir, Ronda encendía la televisión para no sentirse tan sola, pero esa noche habría preferido no hacerlo, pues escuchó claramente que decían: un loco anda suelto. Y de inmediato se envolvió en una toalla, para venir y escuchar la noticia completa, pero al parecer había sido tan solo una advertencia rápida, y no se mencionó en esa emisora, ni en ninguna otra algo relacionado. Intentó casi por 1 hora, pero le fue imposible aclarar sus dudas. Entró en la cama sin poder pegar los ojos, la idea de que un lunático asesino acechaba en las sombras, veía a través de las ventanas y buscaba su siguiente presa la tenía muy nerviosa. La noche era como cualquier otra, pero con tal miedo, a ella le parecía sombría, y hasta el rumor del viento le crispaba los nervios. Por un momento se sintió bastante tonta, si quería saber algo del demente que le atemorizaba, bastaba con una simple consulta en internet, así que tomó su teléfono, pero no pudo encontrar nada reciente, lo cual la tranquilizó un poco, probablemente escuchó mal o se confundió con un anuncio. Un poco más relajada, parecía dormir tan plácidamente que ni la torrencial lluvia, ni los estruendos del cielo le molestaban. Tampoco le incomodó que sus sábanas fueran cayendo lentamente al suelo y que la energía eléctrica faltara, pero lo que no pudo ignorar, fue que un par de manos frías la tomaran por los pies y la jalaran con fuerza. Y el loco, dijo ella, exhalando agitada, con el corazón casi en la boca, y de pronto un rayo iluminó la habitación y una sonrisa macabra se dibujó frente a ella. ¿Y un loco? ¿Y eso crees que soy? Y a un loco lo golpeas y huyes, y pero ¿y cómo huyes de mí? Y el señor de las tinieblas retumbó una voz más fuerte que los mismos truenos de la tormenta, y más ardiente que el fuego en el que la chica estaba envuelta. Locos. Y las cosas por las que se preocupan ahora los mortales, y tendré que enseñarles a temerme de nuevo. Y refunfuñaba el demonio, mientras jalaba a la pobre chica hasta el mismo infierno. Una marioneta. Eran las 2 de la mañana cuando las chicas volvían a prisa de la fiesta, no obtuvieron el permiso de sus padres, así que escaparon y quería volver antes de ser descubiertas.
Planearon saltar la barda de su casa internándose en el terreno baldío colindante. Sin embargo, antes de que pudieran adentrarse en él, un viejo alto, delgado, muy demacrado salió al paso por el oscuro callejón. Intentaba correr a pesar de su cojera y su avanzada edad, además balbuceaba cosas inentendibles. Las muchachas por supuesto saltaron del susto. La imagen de aquel hombre estaba más cercana a los muertos que los vivos, y todo empeoró cuando se acercó a ellas, tomándolas de los brazos, alzando la voz y gimiendo. Aun con el terror posado en su cuerpo, las jóvenes alcanzaron a entender que el decrépito anciano pedía ayuda. Parecía que alguien lo perseguía, se veía el miedo en sus ojos. Pronto se escucharon un par de pasos, parecían más bien taconeos. De inmediato las chicas lo sujetaron y buscaron un lugar donde esconderse juntos. Mientras lo tocaban, sintieron como el cuerpo del viejo se estremecía, vibraba tanto que hasta sus huesos crujían, y ni podían mantenerlo en silencio. Estaba en realidad aterrado, tanto que le era imposible contener los gritos y los dejaban salir en forma de dolorosos gemidos entre los dedos de las muchachas que le habían ya cubierto la boca. Pero no pudieron seguirlo callando, cuando al ritmo de los pasos, apareció la silueta de una niña. Papá y papá. Se escuchaba su tierna voz llamándolo. ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Las muchachas se sintieron tontas. Según lo veían, quien necesitaba el apoyo era la pequeña, así que salieron del escondite, no sin antes recibir una advertencia del viejo para que no se acercaran. Ellas hicieron caso omiso y fueron hasta la chiquilla y mátenla. ¡Mátenla!, gritó el viejo a la distancia con su último aliento antes de caer petrificado al suelo, víctima de un infarto. Y la aparente niña saltó sobre las muchachas, desgarrándoles el rostro con afiladas uñas, mordiéndolas por todo el cuerpo. Las hermanas gritaban aterradas, no podían creer lo que estaban viendo. Aquello era solamente un pedazo de madera tallada y adornada como niña, una marioneta provista de vida gracias a poder maligno, pues eso evidenciaba su rostro siniestro y sus ojos endemoniados. Con mucha dificultad, las chicas se defendieron y corrieron a casa. Sin importar que todos se despertaran, gritaron a los cuatro vientos lo que había sucedido. Por supuesto, nadie pudo creer en tan descabellada historia. Igual si lo hubieran hecho, no existían pruebas. La marioneta maldita se llevó el cuerpo del hombre muerto y desapareció. Lo único que dejó atrás fueron cientos de astillas en el cuerpo de las muchachas, rasguños y mordidas, pero la herida más profunda quedó en su mente, en forma de un tétrico recuerdo, que aún les estremece y asusta hasta lo más profundo. Señor doctor, una extraña enfermedad se diseminaba por el pueblo. Los habitantes entraban uno tras otro al humilde consultorio del joven doctorcito aún practicante. Solicitó ayuda en la ciudad más cercana, pero mientras se dignaban a ayudarlo, solamente fue asistido por las personas que permanecían en pie, hasta quedar solamente con dos ayudantes de escasos 10 años, que junto a él, eran los únicos sanos. La piel de los pacientes se tornaba pálida amarillenta, no tenían fuerzas para levantarse y perdían peso de una forma alarmante. Fuera de eso todo lucía normal, y sobrevivían gracias a que conservaban buen apetito. El pobre médico pasaba días y noches buscando algún indicio, sirviéndose de sus limitados recursos para obtener el mejor diagnóstico. Los dividió por grupos y les trató para diferentes padecimientos. Sin embargo, no respondían a ninguno de ellos. La escena le producía al joven tanta impotencia, no pudo contener las lágrimas y salió del palacio municipal que utilizaba como hospital después de que crecieran en número los aquejados. De rodillas, tirado frente a la fuente, desahogaba su frustración con gritos y golpes a la nada. Pensaba quedarse ahí por horas, pero el viento sopló con violencia, abriendo puertas y ventanas hasta casi arrancarlas. Así que fue a proteger a sus dolientes. Al llegar donde los enfermos, el polvo que entraba evidenció la silueta de un ser invisible, posado en el centro del salón. Muy celoso de su deber, el chico conservó la calma, fue a sentarse en su escritorio, fingiendo leer como todas las noches, y apuntó su celular hacia la criatura. Ahí podía verse claramente. Era una masa inflada, llena de mangueras, las cuales utilizaba para drenar a sus víctimas e hincharse aún más.
Utilizando aún sus dotes de actor, sacó a los niños de ahí, y volvió con un machete, para arrancar todas las mangueras del ente. En 3 movimientos rápidos, salieron de ellas borbotones de sangre, y cubrieron cada rincón de la extraña criatura, haciéndola completamente visible. Así pudo el muchacho soltar el celular y atacarle con ambas manos hasta hacerlo cachitos. Pero esta no fue la mejor opción, ya que cada uno de ellos conservaba vida propia y le atacaron sin contemplación. Escuchando la escandalera, los niños se acercaron curiosos, y le cayeron a palos para quitarle todas aquellas cosas de encima, las cuales terminaron quemando con la ayuda de unas botellas de alcohol y muchos cerillos. Después de esto, la recuperación de la gente fue rápida, pues ya no les drenaban la sangre del cuerpo. En su reporte, el muchacho no mencionó el detalle del monstruo chupasangre, y nadie tuvo intenciones de revelar el secreto, pues era el mejor médico que hubiesen podido tener en el pueblo, capaz de librarlos incluso de aquellos males sobrenaturales. Después de eso no hubo nadie que siguiera llamándolo doctorcito. En un solo día, se convirtió en señor doctor. Las gotas de un secreto. Era un sábado caluroso, cuando me quedé sola en casa de los abuelos. Pasamos a recogerlos para llegar todos juntos al partido de mi hermano, pero al final no pude acompañarlos, porque estaba sintiéndome mal a causa de la elevada temperatura y mamá no quiso arriesgarme a pasar casi 2 horas sufriendo el clima. Me sentaron frente a la televisión, encendieron el clima artificial y me acercaron decenas de bebidas frías, prometiendo volver lo antes posible y dándome indicaciones de llamarlos si algo no iba bien, como si fuese una niña pequeña. Pues bueno, mis planes no eran esos, mi cabeza estaba cerca de reventar, solo quería recostarme con el menor ruido posible, así que la apagué de inmediato y me recosté en el suelo, que era el lugar más fresco. Apenas estaba por cerrar los ojos, cuando la televisión se encendió en un canal lleno de estática. Fui a apagarla, y la radio se prendió a mis espaldas haciéndome saltar. Sonaba una canción antigua y deprimente, cantada por una voz grave y entrecortada que me erizaba la piel. Pero tuve que soportar un poco más aquel tormento, pues el ruido de un portazo me puso en alerta. Sabía que no era alguien de mi familia, ya que no se acostumbraba a entrar por ahí. Además se suponía que yo estaba sola en la casa. Al llegar al acceso trasero, unas huellas lodosas me sacaron de mi ignorancia. En realidad, no estaba sola. Y lo más raro es que solo un par de pisadas estaban a la vista. No pude siquiera imaginarme qué rumbo había tomado mi repentino acompañante. Así que, como toda buena persona llena de pánico, fui a protegerme de cualquier calamidad ocultándome bajo la cama y desde ahí llamar a mis padres. Pero el teléfono no tenía señal, igual si lo hubiese tenido, era ya tarde. Ese Skish anunciaba unas pisadas húmedas acercándose y en ese momento, el ruido de mis dientes al chocarme delató. La cama se hundió por encima de mi cabeza, como si alguien se hubiese sentado en ella, pero no pude ver nada. Sin embargo supe que estaba ahí, porque escuchaba su respiración agitada. Después el grito seco de una mujer, y el violento movimiento de la cama, para que luego todo quedara en calma y aún así, no me atrevía a salir, ni mi cuerpo estaba listo para hacerlo. Seguía rígido tendido sobre el suelo, ni siquiera podía percibir el dolor que me producía morder mi dedo para callar mis gritos. Reaccioné solamente cuando sentí la humedad en mi pecho, y tuve miedo de haberme desangrado. Aunque tenía un poco de rojo sobre mi mano, aquel líquido viscoso no me pertenecía solo a mí, sino que escurría a través del colchón. Ese fue el punto máximo que pude soportar, y perdí la conciencia. Al despertar, toda mi familia me rodeaba, habían atendido la herida de mi dedo, y me hacían miles de preguntas. Confesar la verdad, solo provocó que me enviaran con el psiquiatra. Me etiquetaron como persona peligrosa, esquizofrénica, capaz de herirme a mí misma. Hasta que descubrieron la terrible historia. Mi difunto tío había asesinado a ella, una jovencita, y la escena se repetía una y otra vez para tortura de mis abuelos, quienes lo callaron todo por amor a su hijo. Salir en la oscuridad. Bogdan era el nombre de un individuo que había venido a vivir desde el continente europeo hasta Sudamérica. Se decía que poseía una gran fortuna, debido a que mandó construir un castillo en medio de la nada. Su fortaleza estaba rodeada por vallas de troncos y piedras. Solo algunos de los lugareños pudieron verle el rostro, ya que él acostumbraba salir a altas horas de la noche y además cubierto con una máscara. Los cuentos de terror sobre su persona se propagaron como la pólvora por todos los alrededores. Había quienes afirmaban que su rostro estaba completamente desfigurado a causa de una grave enfermedad, había otros que decían que le faltaban partes de la cara, por ejemplo, una oreja, un ojo, etc.
Esos rumores continuaron sin que las autoridades les prestaran la atención debida, hasta que los animales del pueblo, particularmente las ovejas y las cabras, empezaron a desaparecer de las granjas cercanas. Los pastores y capataces de las haciendas se pusieron a vigilar para ver quién era el que les estaba robando su ganado. Más se dieron cuenta de que sucedía algo extraño, los animales salían en tropel siguiendo una línea recta perfecta que se enfilaba hacia el castillo de Bogdan. Al llegar ahí, este ya los estaba esperando en la puerta. Aquellos hombres que llegaron a observar este hecho más de cerca, afirman que Bogdan estaba vestido de negro, con una capa que le llegaba hasta los pies. Sin embargo, eso no era lo que provocaba terror, sino que de su boca salían dos prominentes colmillos. Aquella escena pronto se transformó en un festín sangriento, ya que el vampiro se abalanzó sobre las ovejas clavando sus incisivos en su cuello, hasta dejarlas secas por dentro. Salir en la oscuridad los campesinos que ya anteriormente habían lidiado con otros vampiros, le dispararon con escopetas cargadas de balas de plata, lo que hizo que Bogdan se desplomara perdiendo la vida. Además, dejaron su cadáver a la intemperie, para que el sol terminara de desintegrarlo. Sobrevivir. Era cada noche la misma pesadilla. Él despertando en medio del caos, confundido, viendo cómo las personas se atacan unas a otras con total locura, usando como arma hasta el elemento aparentemente más indefenso. Hombres, mujeres y niños enfrascados en una sangrienta lucha con sus semejantes, en la cual las cabezas volando eran la imagen más blanda. Algunos se defendían hasta con los dientes, desmembrando a sus atacantes y disfrutando del sabor de sus entrañas. Su pulso se agitaba, a causa de tanta angustia, la cual también ahogaba los gritos de su garganta y le robaba toda la movilidad del cuerpo, impidiéndole despertar. Mientras, la escena se repetía una y otra vez, hasta con sus seres queridos. Llegaba un punto en el que no podía más, sin saber cómo, lograba escapar del mundo de los sueños, y terminaba volviendo su miedo en el excusado. Se abrazaba a este buscando protección, o la fuerza para no caer dormido de nuevo. Pero poco podía hacer ya que todos los días, de una forma u otra tendría que descansar y quedaría nuevamente atrapado en aquella horrenda pesadilla. Les contaba a las personas de confianza lo que sucedía, pero no podían hacer mucho por ayudarlo, aunque al menos lo intentaban dándole algunos consejos, que por supuesto, no tenían gran utilidad en su caso. Aquella pesadilla empezó a perturbarle la mente aun cuando se encontraba despierto, pues al ver a sus allegados, recordaba la horrible muerte que tuvieron en sus sueños, y no podía siquiera permanecer con ellos después de eso. Fue asilándose de a poco, hasta quedar completamente atrincherado en su habitación. Salió solamente días después, cuando el estómago le exigió alimento. Pensó por unos instantes que seguía aún dormido, pues la pesadilla que tanto le atemorizaba, estaba replicándose en la cocina. Su madre aún viva, estaba siendo devorada por su padre, mientras su hermanito menor, hundía una y otra vez un paraguas sobre el frágil cuerpo del atacante intentando detenerlo. No importaba cuántas veces abriera y cerrara los ojos y estaba ya despierto y no era otra de sus pesadillas, era la vida real y el momento en que el apocalipsis zombie empezaba. Cuento de terror sobrevivir. Ahora solo había una cosa que hacer y sobrevivir. La niña y la muñeca. La vio por primera vez cuando fue de visita a la casa de Cecilia, una amiguita que estaba muy enferma. La pálida chica abrazaba muy fuerte esa linda muñeca a la que Rosalba no podía quitar los ojos de encima y la cual le dejó como regalo tras su muerte días después. La pobre niña no sabía qué sentir, aunque el presente le había fascinado, la tristeza por perder a su amiga no le dejaba disfrutar. En momentos creía que su deseo de poseer la muñeca había causado la muerte de Cecilia y la culpa la consumía. Sobre todo porque no había alrededor alguien que se preocupa por ella, su propia familia la ignoraba por completo. A causa de esta soledad, su único refugio fue la muñeca, se convirtió en su compañera, en su amiga, en su todo. Compartía con ella secretos, miedos, frustraciones y problemas en su entorno. Y pronto sucedió algo muy extraño, pues todo aquel que dañaba a Rosalba de algún modo, aparecía muerto, con su rostro destrozado a arañazos. Ni su propia familia estuvo a salvo de este terrible mal. Un día al despertar, se dio cuenta que estaba sola en el mundo, pues sus parientes estaban tirados en la cocina ahogados en un charco de sangre.
La pobre niña empezó a llorar y llorar por estar sumida en aquel terrible cuento de terror, en el que todos se marcharon de un modo horrendo, dejándola en el olvido. Sus lágrimas fueron tantas que terminó dormida sobre la mesa. Despertó envuelta en llamas, y extrañamente veía que su cuerpo la observaba sonriente mientras se quemaba. Todo acabó con una muñeca chicharrada, y dos contentos padres por tener de vuelta a su hija, pues aprovechando el encanto que Rosalba sintió por el juguete, lo acercaron a ella después de meter ahí el espíritu de su moribunda hija, para que en el momento preciso ésta hiciera un intercambio y tuviera nuevamente un cuerpo humano. La mujer al final del camino. Los recuerdos de Romina sobre su pueblo natal eran un verdadero tesoro. Aquellas tardes que pasó en la plaza del pueblo comiendo raspados y algodón de azúcar, no podían sustituirse con ninguna otra vivencia. Habían pasado 20 años desde que estuvo ahí por última vez y se sentía ansiosa por ver el sol salir entre las montañas para bañar las humildes y rústicas casas en oro y adornarles con reflejos tornasol al pasar los rayos entre los árboles. El viaje hasta ahí le pareció eterno, tal vez por la emoción de enseñarle a sus hijos algo que consideraba muy suyo, algo que le llenaba de alegría. Llegaron de noche, y la vista distaba mucho de lo que les había contado a todos. La oscuridad era solamente interrumpida por los potentes faros de su auto nuevo, el viento era tan intenso que hacía silbar las hojas de los árboles y obligaba a que sus troncos crujieran, al doblar a unos más gruesos como simples ramas débiles. Sin importar su altura, se inclinaban ante el auto para atraparlo con invisibles tentáculos. Los chicos estaban aterrados, pero su madre juraba que al amanecer todo luciría mucho mejor y la pasarían muy bien. Continuaron entonces adentrándose en aquella penumbra, entre la cual apenas alcanzaban a distinguirse unas cuantas casas derruidas. A los niños les parecía extraño que no hubiera gente caminando por las calles, pero Romina sabía que todos tenían que levantarse temprano a realizar sus labores. No lo vio fuera de lo normal, hasta que tocó un par de puertas, buscando un lugar donde quedarse y nadie atendió. Como última y más segura opción, fueron a la iglesia, pero ni siquiera pudieron entrar al patio, pues estaban cerradas las rejas. Romina se acercó a ellas, gritando por un rato, esperando que alguien le abriera, pero no tuvo suerte. Aquellos minutos solo le sirvieron para helar su cuerpo con el frío viento que no dejaba de soplar. Volvió al coche, donde los chicos se culpaban uno a otro por un nauseabundo olor que de pronto se percibió. Salieron todos a prisa, pero ese feo aroma estaba también afuera, le pertenecía al ambiente, anunciaba la cercanía de un espectro en forma de mujer que flotaba al final del camino. Le miraban con cierto recelo, a pesar de que estaba ahí, les costaba trabajo creerlo. Ella se aproximó lentamente, exagerando cada uno de sus movimientos, dejándose admirar por aquellas mentes incrédulas. Mostró su carencia de pies, las víboras de su cabellera, y las enormes heridas sangrantes de sus extremidades apenas unidas, y fue entonces que ante cada uno de sus avances, el grupo de recién llegados dio un paso hacia atrás, pero eso no servía de mucho. A la primera señal de miedo, ella voló hasta ellos absorbiendo todo lo que tenían dentro hasta dejar sus ojos completamente vacíos. Luego se marchó, del mismo modo que vino, desapareciendo al final del camino. Ella era la razón por la que el pueblo estaba vacío. Se habían marchado todos para no alimentarla con su temor, pero de pronto vino hasta su casa un bocadillo irresistible. Tuvo que aspirarlos por completo, hasta dejar secos sus cuerpos sin vida, pues no sabía cuándo tendría nuevamente una oportunidad. El gato en la habitación. Así nada más, en una tarde común y corriente, la gente tuvo que dejar atrás la costumbre de abrir las ventanas de casa, pues un gran número de gatos llegaron al vecindario y se instalaron como si siempre hubiesen habitado ahí. No molestaban mucho durante el día, pero por las noches el incesante maullido colectivo, sus jugueteos entre los árboles, y la horrible manía de meterse en los hogares, mermó la paciencia de muchos. Pero, aún así, nadie intentó jamás herirlos. Bastaba con cerrar las ventanas, así tanto los gatos como el ruido se quedaban fuera. Solo algunos distraídos olvidaban por completo las medidas de contención para sus nuevos vecinos, y tenían que levantarse a medianoche para sacarlos a escobazos de sus casas.
Así le sucedió a Roberto, cuando sus padres no estaban de muy buen humor, y escucharon ruidos estando ya en la cama. De inmediato lanzaron un grito al joven, para que sacara al gato, pues era el único que seguía pasando por alto las instrucciones de mantener todo cerrado. Roberto siguió los ruidos, hasta llegar bajo la cama de su hermana menor, quien dormía plácidamente, metió la escoba y la sacudió por un rato, esperando que el animal saliera por el otro lado, pero como eso no resultaba, aló la barredora, y se encontró con una sorpresa y un hombrecillo arrugado de ropas desgarradas hundía furiosamente sus dientes en el cepillo, luego levantó la cabeza, y clavó su mirada en el chiquillo, que aún no podía entender lo que estaba pasando, solo estaba ahí, tumbado en el suelo, sujetando el escobón y mirando incrédulo al duendecillo, mientras este se acercaba cautelosamente hasta tomarle el pie y propinarle una fuerte mordida, a la que le siguieron un par más. En cuestión de segundos le había arrancado el dedo gordo y jugueteaba muy feliz con él, luego subió a la cama, para hacer lo mismo con la pequeña, pero en ese mismo instante, un par de gatos le saltaron encima. Entre maullidos y chillidos, las gotas de sangre volaban, algunas aún pegadas a pedazos de carne. Tras el escándalo, los padres se despertaron y fueron corriendo hasta la habitación de su pequeña, pero antes de que pudiesen llegar, una colonia de gatos se atravesó frente a ellos, se abalanzaron sobre la niña, y horrorizaron a los presentes con aquel espectáculo tan sangriento en el que parecía devoraban a la chiquilla. Arremetieron en golpes contra ellos, pero se dieron cuenta que su hija estaba bien, sana y salva, sin un solo rasguño. La furia de los animales era en contra del pequeño hombrecillo, del cual no quedaron ni rastros. Lo despedazaron y devoraron antes de que le hiciera daño a la niña. Y realmente, eso era lo que hacían noche tras noche, al entrar en las casas. Nadie supo de dónde vinieron los hombrecillos, pero agradecieron que los gatos hayan llegado para salvarlos. Ahora la costumbre de dejar las ventanas abiertas ha vuelto, no se sabe cuándo se necesitarán los servicios de un gato en la habitación.